Buenas tardes. Que Dios los bendiga. Y estamos felices, ¿o no? ¿Por qué? Porque vamos a recibir la palabra de Dios. Entonces vamos a estar entusiasmados, despiertos, dispuestos, animados y apasionados por ese alimento que vamos a recibir. Yo les voy a hacer una pregunta y quien quiera me la puede contestar. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha dicho, parece que fue ayer? Por la risa yo veo que sí hemos pensado, porque yo también lo he pensado. Parece que fue ayer que nacieron mis hijos. Parece que fue ayer que montaba en bicicleta. Parece que fue ayer que jugaba fútbol. Parece que fue ayer que iba a paseos de olla a Pance. Parece que fue ayer que se usaban los pantalones bota campana. Y ahora han vuelto a usarse. ¿Qué más dicen? Parece que fue ayer. Yo, por ejemplo, una que venía en el taxi, oí una salsa. Afortunadamente parece, y yo me acuerdo cuando tenía 15 años y bailaba esa música. O sea, ¿sí? Parece que fue ayer que bailaba salsa. Imagínense. ¿Quién más puede decir algo que parece que fue ayer? Eso. ¿Y cómo se crecieron de rápido? Dicen los papás. ¿Cómo se crecieron de rápido? Parece que fue ayer que estaban chiquitos y que no salían y estábamos aquí todos en la casa, pero ahora cada uno coge por su lado. Parece que fue ayer. Entonces nos acordamos de eso y decimos, parece que fue ayer. Así se llama la prédica. Entonces vamos a la palabra de Dios, al Salmo 90:12. Y vamos a leerlo en las pantallas todos. Duro. 1, 2 y 3. Enséñame a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Enséñanos a contar bien nuestros días. Es una oración que está en el Salmo 92:12 de Moisés. Y él dice, enséñanos a contar bien nuestros días para adquirir sabiduría. Él lo que le pide a Dios es que nos enseñe a contar lo breve que es la vida en esta tierra. La vida en esta tierra es muy breve. ¿Para qué le pedía a Dios, Moisés, a Dios eso? Para que cada día viviéramos el resto de días que nos quedan con sabiduría, que viviéramos de la mejor forma. Y eso él lo decía para que todos, no solamente los adultos mayores, sino que todos contáramos bien nuestros días, porque no solamente los adultos mayores son los que están más cercanos a estar en la presencia de Dios. Es lo más frecuente, pero en cualquier momento y en cualquier edad, las personas son llamadas por Dios a su presencia. Entonces, nosotros lo tratamos ahora para que nos enseñe Dios a contar bien nuestros días y vivamos más preocupados por las cosas de Dios. Porque Dios puso algo muy profundo en el interior del ser humano. Y lo puso con su mano en el interior del ser humano. Que es que Él nos creó para vivir eternamente. Entonces vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor Dios, por este tiempo, Señor, en que nos vamos a enterar de algunas cosas, vamos a recordar otras, pero siempre tú nos estás instruyendo, siempre tú nos estás enseñando, siempre, Señor Dios de los cielos, estás cerca de nosotros para que seamos más sabios, porque no hay cosa más bonita que ser sabios, porque no hay cosa más edificante que ser sabios, porque no hay cosa que nos ayude más en nuestra relación contigo y en la relación con los demás que ser sabios, Dios. Y tú nos llamas a la sabiduría y nos has dado muchas herramientas para que las utilicemos para vivir más sabiamente. Entonces, como les decía,
Él puso en el interior del ser humano que tenemos vida eterna. Pero vivimos una etapa en la tierra y otra etapa en el cielo con Dios. Y en una sola de esas etapas podemos dar fruto. ¿En cuál? En la que vivimos en la tierra. Porque ya cuando estemos en su presencia, estamos disfrutando de todos los frutos que hay en la vida eterna. El rey David, otro gran personaje de la Biblia, también le pedía a Dios que le enseñara lo corta que era la vida, lo efímera que era la vida. Vamos al Salmo 39:4 y vamos a leerlo todos en voz alta. Como siempre les digo, leer la palabra de Dios en voz alta la aprovechamos mejor. Entonces vamos a leer el Salmo 39:4, 1, 2 y 3. Hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda para vivir. Hazme saber lo efímero que soy. El rey David estaba consciente también de que la fecha de encuentro con el Señor solo la sabía el Señor. Solo Él sabe, como dice la palabra, el día y la hora que nos corresponde a cada uno para llegar a su presencia. Pero Él quería estar como más seguro de que si Él era consciente de que los días eran cortos, de que la vida era corta en esta tierra, Él quería estar más cerca de Dios. Él quería ser más fructífero. Él quería que su vida le agradara más a Dios y cada día adquirir más sabiduría. Por eso Dios lo llamó al rey David un hombre conforme al corazón de Dios, a lo cual todos debemos aspirar a que Él nos diga un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Entonces repiten conmigo: la tierra es temporal, el cielo es eterno. Y algunos creerían, porque lo oí alguna vez de una persona, que estos versículos hablaban como de la muerte y que a ella no le gustaba que le hablaran de la muerte. Pero estas peticiones que este par de hombres tan espectaculares de la Biblia le pidieran al Señor en oración: hazme conocer lo corta que es la vida en la tierra para adquirir sabiduría, eran unas oraciones que no eran para asustarnos. Haznos conocer lo corta que va a ser nuestra vida, el resto de vida que nos queda. No es para asustarnos, no es para que nos dé miedo, no es para aterrorizarnos, no es para eso. Al contrario, es para darnos cuenta de que necesitamos tener más sabiduría, de que necesitamos realmente enfocarnos en lo que verdaderamente es importante, en las prioridades, para vivir una vida más tranquila, para vivir una vida más esperanzada, para vivir una vida más en el gozo de Dios. ¿Y qué es el gozo de Dios? El gozo de Dios es el impacto que nos da el conocer sus promesas y que son sí y que son amén en Cristo Jesús. Entonces es una vida con expectativa de la solución de nuestros problemas. Porque si para cada problema hay una promesa que podemos reclamar, entonces tenemos esa expectativa y aunque tengamos problemas, dificultades, enfermedades, pues no nos alegramos de que estemos enfermos, no, pero sí tenemos el gozo de la expectativa de saber que hay promesas de salud para nosotros. Si tenemos dificultades económicas, pues no nos gozamos de que nos falte la plata para el arriendo, para el mercado, para esto, para lo otro. No nos alegramos, pero sí nos gozamos de saber que el Señor tiene una promesa, que Él es el dueño del oro y de la plata y que nos lo va a conceder, que nos va a conceder un trabajo, que nos va a conceder una persona que nos dé, o que Él lo va a hacer. Como dice la alabanza, no sabemos cómo lo vas a hacer, pero lo harás. ¿Cierto? No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Pensemos en este momentico cada uno en su problema
y le vamos a cantar de corazón y desde el fondo de nuestra alma, con la convicción de que lo hará, lo vamos a cantar. Piense cada uno en una situación difícil que esté viviendo ahora y cantémoslo. 1, 2, 3. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Entonces, ¿cómo logramos esto? De enfocarnos más en lo que es importante. Pues esto lo logramos organizando nuestras prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad número 1 en la vida? Pero no, como que para todos no es. Como que para algunos es un hijo, para algunos es el esposo, para algunos es el perrito, no sé. ¿Cuál es la prioridad número 1 en nuestra vida? Dios. Exactamente. Y si la prioridad número 1 de nuestra vida es Dios, vamos a perdonar más. Vamos a amar más sin egoísmo. Vamos a ser más generosos. Vamos a reconciliarnos más con la gente. Vamos a entregarle más el control de las partes negativas de nuestro temperamento a Dios, que eso nos hace tener malas relaciones, y vamos a vivir conforme la luz de la palabra de Dios. Si la prioridad número 1 es Dios, vamos a vivir a la luz de la palabra de Dios. Es decir, que vamos a ser más Cristo dependientes. O sea, vamos a ser más dependientes de Dios. Y de esa manera reconoceremos la promesa que Dios nos dio a los adultos mayores. Hay promesas que son generales, pero esta es específica para los adultos mayores que somos nosotros. Y resulta que Dios dice en su palabra, y es verdad, que aún en la vejez, daremos fruto. Repiten, aún en la vejez daremos fruto. Y si Dios dice que aún en la vejez daremos fruto, y que aún en la vejez floreceremos, y que aún en la vejez seremos fuertes como los cedros del Líbano, vivamos así. No importa los años que tengamos y las dificultades físicas que tengamos, pero seremos fuertes, floreceremos, daremos fruto, y Él logrará obras maravillosas y magníficas a través de cada uno de nosotros. ¿Lo creen? Amén. Tienen que creerlo para que sus obras en la vida sean magníficas, porque es que Él no nos quiere personas acomodadas, sentadas esperando que pase la vida. Él no quiere que sobrevivamos, Él quiere que vivamos. Él no nos quiere tan pasivos, sino nos quiere un poquito más dinámicos de acuerdo con sus capacidades. Hay unos que pueden más, otros que pueden menos, pero de acuerdo a sus capacidades, que estemos dinámicos, que estemos activos, que estemos dispuestos a darlo todo para poder llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. Él quiere y Él puede usarnos como instrumentos suyos de cualquier manera. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento cómo nos quiere usar, porque Él puede moldear a través de ustedes a sus familias. Él puede moldearnos a través de nosotros y de lo afilados que estemos. Un cuchillo se afila con una piedra, ¿cierto? Y nosotros podemos ser instrumentos afilados por medio de la palabra de Dios. Y entre más afilados estemos, más podemos ser usados por Dios. Y como yo les digo, podemos moldear nuestras familias, podemos moldear los vecinos, podemos ser utilizados para moldear la vida de las personas que están lejos, de las que están cerca, de las personas que nos encontremos en el supermercado, en la calle, en cualquier lado. Podemos moldear a las personas. Todos hablando. ¿No necesitamos más hablar? O podemos ser utilizados por Dios de una manera más activa.
podemos animar con las palabras, podemos levantar, podemos aconsejar, podemos sanar. Si tiene el don de la sanidad, le piden la revelación a Dios. Si tiene el don de la sanidad, los pueden sanar. Podemos compartir la palabra de Dios, podemos compartir lo que hemos aprendido, podemos compartir los testimonios de nuestras vidas. Y cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, quizás muchas personas quieran también tener lo mismo, y nosotros hemos sido en ese momento utilizados por Dios. En ese momento hemos sido instrumentos de Dios. En ese momento hemos sido sabios. Podemos pedir a Dios que nos dé sabiduría para trabajar con sus manos. Nosotros tenemos en el ministerio, y algunas personas conocieron a Glorita Pinzón. Una persona que yo conocí antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, ella era de un carácter muy fuerte. Y ella quería las cosas ya, y ella quería que se hicieran las cosas como ella quería. Pero después de Cristo, ella se volvió una persona completamente diferente. Ella era una persona amorosa, sonriente, consagrada a Dios, consagrada al ministerio, le hacía el bien a todo el mundo. Era generosa, era atenta, era bondadosa, y era tan consagrada al ministerio que nunca tuvo una excusa para no hacer una tarea. Nunca tuvo una excusa para no asistir al ministerio. Ella, aunque no podía hablar, ella hablaba poquito. Ella se reunía con nosotros virtualmente desde la clínica, acostada en una cama. No podía hablar, sacaba un papelito escrito para contestar algunas de las tareas que habíamos puesto, hasta último momento. Y ella ha sido ejemplo para mí, por ejemplo. Excusas para el servicio, porque ella era consagrada. Yo sé que muchas personas la conocieron aquí. Hagámonos deseables en el lugar y con las personas que vivimos. No sé, ustedes vivirán con sus hijos, con sus nietos, con otras personas, pero hagámonos deseables. Hagamos que nosotros no seamos canzones, que no seamos odiosos, sino que seamos deseables. Repitan conmigo: debo facilitar el encuentro de las personas con Dios. Y no debemos perder las oportunidades, como insiste y insiste el pastor Walter, que evangelicemos. No perdamos la oportunidad de hablar de Dios. Pidámosle sabiduría, qué palabras usar, para que no vayamos a atacar a la gente, sino hablarle con cariño, con amabilidad, con bondad. Y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para esto, porque en la palabra de Dios se nos dice en Efesios 5:16, aprovechando, me dejaron sola, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y de eso nos hemos dado cuenta. La maldad está regada por todas partes. Hemos sido víctimas de eso, de la maldad también. Entonces, nosotros somos los encargados de expandir la palabra de Dios donde quiera que vayamos, sin desperdiciar las oportunidades. Los días corren, antes caminaban, ahora corren, los días corren, sin darnos cuenta. Las oportunidades de hacer el bien no regresan. Si necesitamos visitar a alguien que está enfermo, hoy, y Dios nos la trae a la memoria, mi esposo nos recordaba ahora, si Dios pone en su cabeza el pensamiento de visitar a alguien, hágalo ya. Mañana puede ser tarde. Y él contaba un testimonio que nos pasó hace muchos años, que pensábamos, bueno, vamos a ir al restaurante de una persona que vivía aquí, que se congregaba aquí. Vamos a ir al restaurante para visitarlo y para hacerle el gastico. No fuimos. Y al otro día nos enteramos, lo habían matado. Perdimos la oportunidad. Perdimos la oportunidad de ir a orar con él, perdimos la oportunidad de visitarlo, perdimos la oportunidad de darle un abrazo, de animarlo, no sé, de consolarlo, perdimos la oportunidad.
Y eso es lo que no podemos perder nosotros la oportunidad, porque el versículo nos dice. No perdamos las oportunidades porque los días son malos. Por eso debemos vivir sabiamente con los ojos puestos en las limitaciones del tiempo. El tiempo es corto, aprovechémoslo para vivir sabiamente. Cada mañana podemos pedirle al Señor que nos muestre cuándo, cómo y en dónde podemos ayudar a alguien. Y nosotros le pedimos al Señor y seguramente Él nos va a decir y debemos correr a hacerlo. No es cuestión de dinero, es cuestión de una palabra, es cuestión de una visita, es cuestión de acompañarlo al médico, es cuestión de sacarlo si vive solo y acompañarlo al parque, a dar una vueltica. Pues sí se lleva unos pesitos para invitarlo a un cafecito o a un heladito, alguna cosita, pero sí de ir a visitarlo. Enséñanos a contar bien nuestros días para adquirir sabiduría, no se les olvide. Entonces el primer punto es el tesoro de la sabiduría. Vamos a Proverbios 9:10 y vamos a leerlo. 1, 2 y 3. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener entendimiento. El temor de Dios no es miedo. Eso quiero que les quede claro. No es miedo. Qué miedo que si yo hago esto me castiga. Qué miedo si yo hago esto y peco, no me bendice. Qué miedo si yo peco y me muero, me voy para el infierno. Qué miedo que pierdo la salvación. Qué miedo que de pronto Dios no me ame. No, eso no es. Eso no es. Ese es un engaño que el diablo coloca en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nos apartemos de Dios. Dios nos promete que nos ama con amor eterno e incondicional. Él no dice yo los amo si ustedes se portan bien. No, Él nos ama con amor eterno e incondicional. Hagamos lo que hagamos. Nos perdona si nos arrepentimos y nos debemos arrepentir. Por eso es que debemos estar conscientes de cuando pecamos, arrepentirnos. Si estamos hablando mal de la gente y le estamos robando el crédito y la fama a la gente, nos damos cuenta, nos arrepentimos. ¿Y qué hacemos? Pedimos perdón y perdonamos. Y así podemos hablar después de otra cosa. Temor a Dios es respeto. Si nosotros reconocemos que el temor a Dios es respeto, lo hacemos porque lo conocemos quién es Él. Y nos asombra lo que Él es. Ese es temor de Dios. Nos asombra que Él es el Dios, el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos también. Creador de la tierra y todo lo que hay en la tierra. Y si nosotros nos ponemos a mirar todo lo que hay en la tierra y la belleza de lo que hay en la tierra, la belleza de las flores, de los árboles, el diseño, el diseñador por excelencia, Dios, cómo combina los colores, cómo hace las formas de bonitas de las flores, de los árboles, como los peces del mar, como la vegetación del fondo del mar, todas esas cosas que uno ve, uno se asombra, y eso es el temor de Dios. Y como uno ve y se asombra de todas esas cosas que uno ve tan bellas y tan hermosas, arquitecto, diseñador, ingeniero, todo es Dios. Entonces uno se asombra de todo eso, y todo eso, ¿qué le debe producir a uno? Respeto por Dios. Quiero que se acuerden mucho de esa palabra, respeto por Dios, admiración por Dios, asombro por Dios, y un deseo grande de hacer lo que sea necesario para servirle a Dios. El temor de Dios implica también agradecimiento. El temor de Dios implica odiar lo malo y amar lo bueno. Y Dios promete, al que le teme, le concede los deseos de su corazón. Porque la palabra de Dios dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos del corazón. ¿Qué es deleitarse en el Señor?
Deleitarse en el Señor es obedecerlo. ¿A quién no le gusta, si ama a alguien, obedecerlo y hacer las cosas para que se agrade? Entonces, eso es lo que nos debe mover. Y eso es el temor del Señor. Y Él se complace en nosotros cuando nosotros le tememos, cuando nosotros lo respetamos, cuando lo admiramos, cuando odiamos lo malo y amamos lo bueno. Él se complace en nosotros. Pero resulta que a veces nosotros nos enfocamos en que Él nos ama con amor eterno y con amor incondicional. Él nos perdona y Él nos acepta tal como somos. Entonces empezamos a tratarlo con mucha familiaridad, con mucha informalidad, como muy tropicales somos en la relación con Dios. Y resulta que el temor de Dios exige respeto. Y entonces cuando lo tratamos a Dios con tanta familiaridad, entonces también tratamos con familiaridad el pecado. No, eso no pasa nada. Eso puedo criticar y juzgar, no, eso no pasa nada, eso sí pasa. Eso sí pasa porque Dios dice que eso es pecado. Odiar a alguien, ay, pero es que me hizo esto, me hizo lo otro, me ofendió, me hirió, me maltrató. Pero ¿a qué estamos llamados? A perdonar y a amar. Entonces sí pasa. Entonces no tratemos el pecado con tanta familiaridad, ni a Dios con tanta familiaridad, sino con respeto, con reverencia, con sumisión. Y esa es la forma de llevar a cabo el temor de Dios. Porque si no nos alejamos de su grandeza, de su majestad. Y es verdad que Dios no es castigador. No, Él no es castigador, pero Él es justo. Y Él nos disciplina porque nos ama. Y Él nos acompaña cuando tomamos malas decisiones y sufrimos las consecuencias de las malas decisiones. Las sufrimos porque hemos hecho una mala decisión, una decisión superficial. Pero nos acompaña, nos ayuda, nos levanta, porque Él es un Dios amoroso, pero Él es justo. Y Él quiere que tengamos más el carácter de Jesús. Sabiduría. Nos podemos preguntar si cuando hicimos la oración de fe, Dios nos dio la mente de Cristo, Dios nos selló con el Espíritu Santo como propiedad suya, Dios nos equipó con la armadura. ¿Por qué no nos dio y nos equipó de una vez con la sabiduría? ¿Por qué no nos la dio y por qué nos dice pídala y se le dará? Pidan la sabiduría. Pues para que la pidamos y obtengamos la sabiduría, Él quiere que tengamos un proceso de relación con Él. Porque para eso nos creó. Ese fue el propósito por el cual Él nos creó. Para tener una relación de amor con nosotros. Si uno pudiera. El segundo punto, la sabiduría protege. Proverbios 4:6. ¿Qué dice? 1, 2 y 3. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. ¿Está claro? La sabiduría nos cuida. ¿De qué nos cuida? Nos cuida de la enfermedad física, emocional y espiritual. Nos cuida de la calamidad. Nos cuida de los conflictos. Nos cuida de las decisiones tomadas a la ligera. Nos cuida de las explosiones emocionales. Nos cuida de las partes negativas de nuestro temperamento. Nos cuida de muchas cosas. Si somos sabios. Nos cuida de hacer las cosas a nuestra manera. Nos cuida de tomar malas decisiones. ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo? No vamos a hacer aquí pues una reflexión muy larga, pero cuidamos nuestros cuerpos con la convicción de que son ¿qué? ¿Qué es el cuerpo?
el templo del Espíritu Santo, luego tenemos una responsabilidad muy grande de cuidar nuestro cuerpo, con una dieta adecuada, no comiendo tantos carbohidratos, tanto azúcar, y si hay alguna persona con alguna enfermedad específica, como una diabetes, pues no comer dulces ni muchos carbohidratos, seguir las instrucciones de la nutricionista, del médico. ¿Cómo cuidamos más nuestro cuerpo? Haciendo ejercicio. Los que puedan hacer, en la medida que puedan, hacer ejercicio, caminar, descansar. Pero que el descanso no se vuelva todo el día. Porque es que todo el día descansando, pues no. Porque así el Señor dijo, no los quiero cómodos, no los quiero pasivos. Descanso medido. Si no he hecho nada, ¿cómo voy a descansar? Vivo en descanso permanente, no. Dios no quiere eso. Y uno se mantiene más avivado y más dinámico y más echado para adelante, moviéndose y haciendo cosas para los demás. Es como uno más avivado se encuentra haciendo cosas para los demás. Y los demás, empiece por los de su casa, haciendo cosas. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, hay otras que no, pero hay muchas que podemos hacer. Cuiden las matas, las manualidades, la pintura, ayudarle a alguien, no sé, lo que Dios ponga en su corazón. Pero hacer algo y tomar sus descansos periódicos. Tomándose las medicinas juiciosos. A veces se olvidan, a mí se me olvidan a veces. Entonces, tomándose las medicinas juiciosas y Jorgito detrás de mí con la cajita. ¡Ay, si no me la ha tomado! Entonces, le toca recordar los de él y los míos. Entonces, haciendo así, tomándose las medicinas juiciosas, pero hay algo más. Lo más importante de todo eso es viviendo en paz con los demás. Porque la palabra de Dios dice, en cuanto dependa de ustedes y de mí, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con los demás. No busquen venganza, dice, porque la venganza es mía, yo pagaré. Ustedes, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale. Si tiene sed, exactamente. Entonces, si no lo sabemos aquí, pasémoslo aquí y hagamos eso. Hagamos eso con las personas que nos han hecho daño, que hablan de nosotros, no importa. Dios se encarga de ellas. Exactamente. ¿Cuál de las emociones que voy a decir manejan su vida? No me lo digan, sino ustedes mismos lo van a analizar dentro de su cuerpo, dentro de su ser, honestamente, porque no me lo van a decir a mí, sino que ustedes lo van a analizar, lo van a evaluar. Enojo, ira, miedo, tristeza, depresión, odio, resentimiento, deseos de venganza o alguna otra emoción. Honestamente, ustedes tienen que evaluar eso. ¿Por qué? Algunas emociones nos las puso el Señor. ¿Para qué? Para que supiéramos qué está pasando en nuestro ser interior. Si yo estoy triste, yo tengo que analizar qué es lo que me lleva a la tristeza. ¿Para qué? Para resolverlo. Si yo estoy deprimido, yo tengo que saber qué sucede en mi ser interior, porque eso es como un bombillo rojo, como el bombillo rojo de los carros que se prende, que el motor ya se va a fundir. Entonces hay que apagarlo y meterle mano. Igual esto, si hemos detectado una de estas emociones negativas u otra que ustedes piensen, hay que meterle mano, ¿cómo? Con la palabra de Dios, perdonando, pidiendo perdón y perdonándose uno mismo. Porque es que a veces uno pide perdón o perdona, pero uno mismo no se perdona. Y mientras uno mismo no se perdone, sabiendo que Dios ya lo ha perdonado, pues ahí se va carcomiendo y carcomiendo y carcomiendo y le va a estar haciendo daño a nuestra salud física. Si tengo resentimiento contra alguien, pues ¿qué debo hacer? Perdonar. Cuando nosotros
Cuando suprimimos las emociones, las guardamos, no las decimos a nadie, no las sanamos tampoco. ¿Qué pasa? Nos hace daño en nuestra salud física y rompe la relación y la armonía con Dios. Porque uno deprimido, triste, con rabia, con enojo, uno ni ganas le dan de orar. ¿Sí o no? Ni ganas le dan de leer la palabra, ni ganas le dan de alabar a Dios, ni ganas le dan de ayunar, y mucho menos le dan ganas de venir a la iglesia. ¿Y quién está ganando ahí? ¿El diablo está ganando ahí? Porque está gobernando mi vida esa emoción. Entonces no debemos dejar que las emociones gobiernen nuestra vida, sino que sean los principios. Y los principios están aquí. Para la ira, para el enojo, para la tristeza, para la depresión, para lo que sea, están aquí. Entonces la idea es que vivamos por principios y no por sentimientos. Pero a veces no las suprimimos, sino que las expresamos, pero de manera inadecuada. Entonces, cuando expresamos las emociones de manera inadecuada, gritos, ofensas, groserías, hiriendo, maltratando y acabando con las personas, es una expresión inadecuada. Y hay personas que dicen, es que yo soy así, yo soy frentera, yo soy frentero, y yo le voy diciendo las cosas a la persona. Sí, me hizo, me dijo, y yo le voy a decir, pero de manera inadecuada. Y entonces esas personas que dicen yo soy frentera o frentero, quedan tranquilas, porque se descargaron en la persona y acabaron con la otra persona. La acabaron. Es una manera inadecuada. Acabamos con la otra persona para nosotros quedar tranquilos. Y así no es. Y a medida que nosotros vamos envejeciendo, es importante que miremos sabiamente la vida y que busquemos cómo comportarnos mejor sabiamente para que seamos instrumentos de Dios y hacer más favorable el ambiente donde vivamos y con los que vivamos. Y así dejamos un legado a las otras personas. Permitamos que Dios transforme nuestras vidas. Nos trataron mal, nos hicieron a un lado, no nos tuvieron en cuenta. Muchas cosas nos pueden hacer a los adultos mayores. Y mi esposo predicó no este domingo, sino el otro, una prédica que decía más bien. Y a mí esa palabra me quedó aquí, más bien. Los invito para que la vean en YouTube, más bien. Y entonces cuando nos suceden esas cosas que nos hemos sentido heridos, maltratados, juzgados, más bien descarguemos la ira, el odio, el enojo, la envidia que hemos sentido, descarguémosla en Dios. Porque es que Él no se va a enojar. Él no va a decir, pero usted ¿cómo le ocurre? Eso no se hace. No, eso lo hacemos los humanos, pero Dios no. Porque es que Dios no conoce nuestras debilidades y Él nos conoce cómo somos. Y entonces ¿Él qué hace? Él nos enseña cómo debemos actuar. Y Él nos enseña que debemos estar tranquilos que Él toma. Entonces, más bien, ante la emoción negativa, descarguémosla en el Señor. Porque Él mismo dice, descarguen, vengan a mí todos los que están cargados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces, no nos descarguemos en las personas, sino descansemos en el Señor. Descarguémosle todos los sentimientos negativos. Y un ejemplo de eso es el rey David. Si ustedes han leído los Salmos, ustedes se han dado cuenta que él se descargaba. Cuando sus enemigos lo atacaban, lo perseguían, lo calumniaban, lo hacían sentir mal, él lo que hacía era descargarse en Dios. Y después de que se descargaba en Dios, lo alababa. Y lo alababa y lo adoraba. Yo los invito a que ustedes lean en su casa y se van a dar cuenta de eso. El Salmo 109 del 1 al 13. Salmo 109 del 1 al 13.
Léalo y se van a dar cuenta cómo él se descargaba en Dios de todo lo que estaba sintiendo en ese momento. Y después lo alababa. 109 del 1 al 13. Y eso hacía. Entonces uno, después de que se descarga en Dios y le da todas las quejas y le dice, mi hijo me dijo, no me llamó, no me invitó, no me tuvo en cuenta, cualquier cosa que ustedes sientan de cualquier persona. Entonces ustedes descárguense a Dios y luego pónganse a alabar a Dios y verá cómo su alma descansa y no la reprime y no la guarda, y por eso hay muchas enfermedades psicosomáticas, de que se guarda una emoción negativa y repercute en la salud física. Y después toman medicina, les hacen 200 exámenes y no encuentran nada. Porque no hay nada físico, fisiológico, sino que todo está en su ser interior, en su alma y en su espíritu. Repiten conmigo. Señor, ayúdame a controlar mis emociones. Y eso es lo que le tenemos que decir al Señor siempre. El tercer punto es apoyémonos en la sabiduría de Dios. Proverbios 3:5. Eso es muy conocido por ustedes. 1, 2 y 3. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Más claro no puede estar. Reconocerlo en todos nuestros caminos. Y el mejor consejo que encontramos en Proverbios repetidamente es que existe una sabiduría superior a la nuestra. ¿Y es la de quién? ¿La de quién es superior a la nuestra? La de Dios. Y si sabemos que la sabiduría de Dios es superior a la nuestra, busquémosla. Que Dios nos muestre la limitación de la vida en esta tierra para adquirir sabiduría. Que nos enseñe a contar nuestros días. Y ya les digo, no es por temor a que nos vamos a morir, es para que adquiramos más sabiduría y podamos vivir más tranquilos, con menos problemas. Y podemos tener una relación mejor con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Solo Dios es el digno de confianza. Por eso la sabiduría de Dios es la de confianza, no la de nadie. Pero resulta que frecuentemente nosotros tenemos una lucha ahí permanente, porque nos parece que es que la sabiduría de Dios es muy difícil. No, es que Dios es como medio complicado. Mejor yo hago las cosas a mi manera, que es como más fácil. Entonces, cuando vamos a hacer planes del manejo del tiempo, por ejemplo, postergamos y postergamos y postergamos las tareas. Entonces, si no hice yo las tareas de hoy y mañana se me acumulan las de ayer y las de hoy, no alcanzo a hacer ni las de hoy, entonces mañana traigo las de este día, las de este y las de este y nunca hago nada. Y Dios nos dice que manejemos bien el tiempo, porque el tiempo es corto. Entonces, que manejemos bien nuestro tiempo, porque el tiempo es corto. Y dejamos de hacer muchas cosas por falta de planificación y porque descansamos todo el día. Entonces, no, hagamos las tareitas, planifiquemos las tareitas que podemos hacer. No podemos hacer tantas porque ya no, eso lo hacíamos hace 20 años, pero ya no tenemos tanta fuerza ni tanta vitalidad para hacer las tareitas. Planifiquemos las de hoy, luego las de mañana y luego las de pasado mañana. Por eso yo pienso que uno no puede ya a esta edad acumular tantas cosas en la casa, porque es más el oficio que hay que hacer. Limpiar tantas cosas, ¿sí o no? Entonces no acumulemos tantas cosas. Regalemos, vendamos, regalemos, pero no acumular, porque más oficio se nos acumula. Entonces, manejemos bien el tiempo. El dinero, seamos sabios para manejar el dinero, siempre convencidos que el dinero le pertenece a Dios.
Siempre pensando, el dinero le pertenece a Dios, luego yo no me puedo endeudar para comprarme algo que no necesito, que no es urgente, sino que es que como fulanito lo tiene o fulanita, no sé qué, yo me quiero tener eso también. Yo quiero tener el air fry porque es que ahora todo el mundo cocina con el air fry, entonces yo quiero comprarme un air fry, pero no tengo plata, voy a pedir prestado. Y resulta que después no tiene con qué pagar y está angustiado. ¿Y quién se buscó el problema? Pues yo misma, porque yo pedí prestado si no lo necesitaba. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta para vivir sabiamente. Entonces la sabiduría de Dios dice, no presten nada, no presten dinero. Que la única deuda que tengan ustedes sea la de amar a los demás. De eso dice la palabra de Dios. Entonces tratemos todas las cosas que le pertenecen a Dios con sabiduría. Por eso tenemos que abandonar nuestros sentimientos y no vivir por sentimientos, sino por principios. Repitan conmigo. Mi seguridad está en el consejo de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde donde tú nos enseñaste, Señor, a que contemos los días que estamos en esta tierra no para amedrentarnos ni para sentir miedo, sino para contar bien los días y vivir con sabiduría. Yo oro para que tú nos equipes con todo lo necesario para vivir tranquilos en esta vida y poder servirte con quien tú quieres que sirvamos, Señor. Háblanos, Dios, y haznos sensibles, Señor, a tu llamado para ayudar a los demás, para tener una buena relación contigo, para que leamos la palabra de Dios, para que te cantemos, para que te adoremos, para que te obedezcamos, porque obedecerte es adoración y es alabanza, porque queremos, Señor, que nuestra vida te agrade, Señor, porque queremos ser agradables para ti y agradables para los demás, porque queremos que nuestras conversaciones sean amenas y de buen gusto, porque queremos que nuestras palabras, Señor, sean las tuyas, que nuestros dichos sean los tuyos, Señor. Guarda nuestra boca, Señor, de proferir palabras que vayan a herir o vayan a maltratar a otras personas, Señor. Que no hagamos a los demás lo que no quieren, que no queremos que nos hagan a nosotros, Señor. Levántate, Señor, con poder. Exhibe tu poder en nuestras vidas, Señor. Queremos glorificarte, Señor, con nuestro estilo de vida. A cualquier intención de Satanás de molestarnos, de fastidiarnos, de poner engaños en nuestra mente, lo reprendemos ahora mismo en el nombre de Jesús. Y declaramos libertad para recibir de ti todo lo que tienes para nosotros, Señor. Los adultos mayores, Señor, queremos ser fructíferos como tú lo has prometido, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios los bendiga.